Desde pequeña fui la que cuidaba. Mientras otros jugaban o descansaban, yo ya estaba al pendiente de todo. Aprendí a preparar café para mi padre antes de que pudiera alcanzarlo yo misma. Lavaba los platos antes de que alguien los pidiera. Ayudaba a mi madre con la limpieza, cuidaba de mis hermanos, y cuando alguien enfermaba, ahí estaba yo con un paño húmedo en la frente incluso siendo niña. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque pensaba que era amor. Que si yo era útil, si era buena, entonces me querrían. Me convertiría en alguien indispensable. En alguien imposible de abandonar. Pensaba que si daba suficiente, eventualmente alguien notaría mis esfuerzos, pero no fue así. A medida que crecí, esa lógica se quedó conmigo. En la adolescencia, mientras mis amigas salían o se preocupaban por cosas típicas de su edad, yo ya sabía cómo administrar una casa entera. Mis padres siempre decían, ella es la que mantiene esto funcionando. Mis hermanos me pedían ayuda con sus tareas, con sus problemas amorosos, con sus errores. Yo escuchaba, resolvía, consolaba. Me convertí en el pilar silencioso. Pero nadie se preguntaba si ese pilar alguna vez se cansaba. Si se agrietaba por dentro. Una vez me enfermé y me encerré en el baño para llorar en silencio. Cuando salí, mi madre solo dijo, ¿ya terminaste de hacer drama? Esa frase me quedó clavada como una espina. Recuerdo un día en particular, tenía fiebre alta, pero aún así preparé la cena para todos. Nadie notó que no probé bocado. Nadie preguntó por qué me temblaban las manos. Lo normal en esa casa era que yo estuviera bien, que yo estuviera disponible. Las pocas veces que dije no puedo, me miraron con decepción. Como si les hubiera fallado. Así que aprendí a callar mis dolores. A postergar mis necesidades. Siempre había alguien que necesitaba más que yo. Siempre había algo que debía hacerse. Y si no lo hacía yo, parecía que nadie lo haría. Me volví invisible en mi propio hogar. Pasaron los años y como era de esperarse, seguí cuidando. Cuando mi madre se enfermó, fui yo quien dejó el trabajo para acompañarla al hospital. Fui yo quien aprendió a administrar los medicamentos, quien dormía en una silla junto a su cama. Mis hermanos venían de visita, sí, pero por pocas horas. Después se iban y quedábamos ella y yo. Recuerdo una noche en que lloré en silencio en el baño del hospital, agotada, sin dinero, sin sueño, sin fuerzas. Pero al salir, me puse de nuevo la sonrisa, porque eso era lo que todos esperaban de mí. Cuando pedí ayuda para turnarnos, me dijeron, es que tú sabes hacerlo mejor. Y entonces llegó el día que cambió todo. Después de años de darlo todo, sufrí un accidente. Una caída simple pero que afectó mi columna. El médico fue claro, necesitaba reposo, fisioterapia y sobre todo, ayuda. Por primera vez, yo no podía cuidar de los demás. Necesitaba que me cuidaran. Con miedo, llamé a mi familia. Les expliqué lo que pasaba. Pensé que después de tanto alguien diría, no te preocupes, estamos contigo. Pero no, mi madre dijo que no podía moverse mucho, que ya estaba mayor. Mi hermano dijo que justo había empezado un nuevo trabajo. Mi hermana no contestó. Sentí que el mundo se desmoronaba. En lugar de apoyo, escuché excusas. En lugar de compañía, encontré silencio. Me dejaron sola. Literalmente sola. Tardaron días en ir a verme. Y cuando lo hicieron, llegaron con prisa, con incomodidad, como si estuvieran haciendo un favor. Uno de ellos incluso miró el reloj mientras hablaba conmigo. Me sentí como una carga. Como un estorbo. Como si mi valor hubiera desaparecido en el momento en que dejé de ser útil. Esa noche, acostada con dolor, miré al techo y comprendí algo devastador, cuidé tanto a los demás que olvidé enseñarlos a cuidarme. Siempre fui fuerte, tan fuerte que nadie pensó que yo podía romperme. Me convertí en esa persona que todos admiran, pero que nadie sostiene. Pasé semanas recuperándome sola. Fue duro. Pero también fue el inicio de una transformación. Empecé a pensar en mí, en mis límites, en mis necesidades. Me permití llorar, me permití sentir rabia. Y sobre todo, me permití sanar. No solo del accidente, sino de años de abandono emocional. Entendí que el amor no se demuestra solo dando. También se demuestra sabiendo recibir.
Aprendí a poner límites. A decir, hoy no puedo. A no cargar culpas que no eran mías. Comencé terapia. Volví a escribir en mi diario. Poco a poco volví a mí. Un día, ya caminando mejor, me senté con mi familia. Les hablé. Con calma, pero con firmeza. Les dije que me dolía su ausencia, que me sentí traicionada. Que dar no es un contrato de esclavitud. Que el amor no es un callejón de una sola vía. Algunos se sintieron atacados, otros se quedaron en silencio. Pero mi hermana, la misma que no contestó, se quebró. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que no supo qué hacer, que siempre pensó que yo lo tenía todo bajo control. Y ahí entendí, a veces no se trata de maldad, sino de ignorancia emocional. Pero eso no justifica el abandono. Ahora, mi vida es más tranquila. Tengo pocos pero verdaderos a mi lado. Personas que entienden que el amor se cuida en ambos sentidos. Y si tú estás escuchando esto y te sentiste reflejada, si diste tanto que hoy no sabes quién eres sin ese rol de cuidadora, quiero decirte algo, tú mereces descanso, tú mereces ternura, tú mereces ser cuidada también. No esperes romperte para que te vean. No tienes que merecer amor sirviendo. Ya lo mereces solo por ser tú. Porque la verdadera fuerza no está en aguantarlo todo, está en saber cuándo soltar. Y esa, amiga mía, es la historia que también vale la pena contar. Y aunque pensé que esa era la última página de mi historia, descubrí que aún había más que sanar. Al poco tiempo, una de mis tías con la que casi no hablaba, vino a visitarme. Me trajo una sopa casera y una carta. En la carta me contaba cómo ella también se sintió ignorada en su juventud, cómo se había callado tanto por miedo a incomodar. Me decía que me veía como un espejo de lo que ella nunca se atrevió a ser, alguien que dijo basta. Alguien que se priorizó. A través de esa carta entendí que incluso en el dolor sembramos inspiración. Que alguien siempre nos está mirando y aprendiendo en silencio. Ese día me sentí orgullosa de mí. Por la primera vez, no por lo que hice por otros, sino por lo que elegí hacer por mí. Mi historia no era solo una de abandono, era también una de renacimiento. Volví a plantar flores en mi jardín, a leer novelas románticas en las tardes de domingo, a decir sí solo cuando realmente quería. Comencé a escribir sobre mi experiencia y sin esperarlo, muchas mujeres comenzaron a escribirme también. Me contaban que lloraron, que se vieron reflejadas, que por fin sentían que no estaban solas. Y en cada mensaje yo sanaba un poco más. Porque a veces sanar también es compartir. Y ahora, cada día que respiro con calma, que me despierto sin la carga de agradar a todos, que sonrío sin fingir, celebro. Celebro haber soltado. Celebro haber despertado. Celebro haberme elegido. Y esa, querida amiga, es otra historia que también merece ser contada.